Y aquí está nuestra hermana Chávez con una palabra de parte del Señor para su pueblo. Aplausos al Rey de Reyes y Señor del Señor. Amén, amén. Ahí están. Yo seguiré representando la verdadera y única esencia, la que tiene sabor a sal. Ay, sí, yo sí soy llorona, caramba. ¿Qué puedo decir acerca de eso? Llorón y me pongo nerviosa, aunque ustedes no lo crean, aquí arriba. Ay, esto no es fácil. Hermano, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga más en esta noche. Primeramente le doy las gracias a Dios, porque si su misericordia yo no estuviera aquí. Y después le doy las gracias a mis pastores, porque ellos tuvieron la suficiente confianza de dejarme traer en esta noche una palabra que yo espero que sea de edificación, de bendición y de alimento espiritual para cada uno de ustedes. Y que al igual que a mí, los ministre. Amén. El domingo pasado, creo que la mayoría de los que están aquí, estuvieron aquí el domingo y escucharon el testimonio del pastor Harold. Fue un testimonio poderoso. Fue un testimonio que habló de confianza. Fue un testimonio que habló de lucha, de perseverancia. Fue un testimonio que habló de esperar en Jehová. Pero el pastor también dijo dos palabras que a mí me ministraron mucho, que fue la palabra obediencia y la palabra fidelidad. De una de esas palabras yo vengo a hablarte en esta noche, y es la palabra obediencia, porque fidelidad y obediencia van de la mano, son hermanas gemelas. Tú no puedes decirle que eres fiel a Dios si no caminas en obediencia. Tú no puedes decirle que eres fiel a Dios si vives en obediencia. Desde que el Señor creó el mundo, lo creó y creó el hombre. Creó el hombre para que caminara en obediencia, para que acatara sus palabras, para que caminara sobre sus leyes y acatara sus estatutos. El primer escenario de obediencia lo vemos en Adán y Eva, cuando el Señor le dijo: mira, de todos los frutos de de todos los árboles que hay aquí en el jardín tú puedes comer, pero de uno no lo puedes hacer. El Señor quizá pudo haber puesto ese árbol lejos de ellos, a una distancia donde ellos no pudieran tocarlo, pero el Señor decidió poner el fruto donde ellos pudieran tocarlo. ¿Por qué? Porque el Señor a veces prueba nuestra obediencia. Adán y Eva fueron probados y salieron reprobados. Fue el primer escenario de desobediencia en la tierra. ¿Y qué trajo esa desobediencia para el hombre? Destrucción, muerte, angustia, dolor, pena, todo, pecado, muerte, vino para el hombre por esa desobediencia. Pero también vemos otro escenario, cuando tú con los ojos cerrados caminas por donde el Señor te dice. Vemos a Abraham, el padre de la fe, pero también un hombre obediente. Cuando el Señor le dijo a Abraham: mira, vete para esa tierra que yo te mando, Abraham vivía bien, vivía con su familia, vivía con sus hermanos. Pero el Señor le dijo: mira, en esta tierra que yo te voy a dar como heredad, te voy a bendecir, te voy a fructificar, te voy a engrandecer, y ahí tú tendrás tu descendencia. Suena bonito, ¿verdad? Pero Abraham no sabía para dónde iba. Abraham no sabía lo que le esperaba en esa tierra. No sabía cómo era el camino a llegar a esa tierra. Era un camino de tropiezos, era un camino angosto, era un camino de desventura. No. Pero Abraham cerró los ojos y dijo: yo voy a caminar por ese camino, porque el Señor me lo ordena. Y en esta noche yo quiero hablarles de obediencia. ¿Cómo vivir en obediencia? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos vivir en obediencia? ¿Cómo tú puedes caminar en obediencia? Porque el Señor nos manda a vivir en obediencia. Amén. Y ese es el título de mi prédica. Mi prédica se llama, ay santo, se me perdió la hoja. Dios nos llama a la obediencia. ¿A qué nos llama Dios? A la obediencia nos llama Dios. Y para eso yo voy a buscar la palabra. Es un solo versículo que lo encontramos. ¿Se pueden poner de pie, por favor?
Lo encontramos en Deuteronomio 28:10. Deuteronomio 28:10. Eso es parte, ese versículo es parte de las bendiciones que nosotros obtenemos cuando caminamos en obediencia. Y oiga lo que dice el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo que se siente bendecido, ¿cómo dice? Amén. Dice así la palabra. Deuteronomios 28:10. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumpla. Qué promesa más bonita, hermanos. Qué promesa más maravillosa. Estarás siempre arriba y nunca abajo, al frente y nunca detrás. ¿Pero cuándo? Cuando tú acates mis estatutos y cuando tú obedezcas mi palabra. Yo le doy las gracias a Dios por esta palabra y espero que caiga en buena tierra y que dé fruto al 30, al 40 y al 100 por uno, y que cada uno de ustedes sea ministrado con ella. Pueden sentarse. Primeramente, yo quiero decirles lo que es obediencia. Quizás muchos de ustedes lo conozcan. Obediencia es el acto de obedecer, es respetar, es acatar, es cumplir la voluntad de una autoridad. En este caso, la autoridad de Dios. Obediencia es escuchar cada palabra de Dios y actuar en consecuencia de ella. Es escuchar. Obediencia es escuchar. Obediencia es escuchar, es confiar, es someterse, es rendirse a Dios y a su palabra, como dijo la hermana Delina ahorita. Vamos a someternos a Dios, vamos a rendirnos delante de Dios. Para nosotros poder vivir en obediencia, tenemos que aprender a escuchar primeramente. Aprender a someternos a lo que Dios nos manda. Dios nos creó, ¿sabe para qué? Para acatar obediencia a Él, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, para que hagamos la voluntad de Dios. Para eso creó Dios al hombre, para que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. La obediencia a Dios es una actitud que tenemos que aprender a aceptar. La obediencia a Dios, hermanos, es una actitud que cada uno de nosotros tenemos que aprender a aceptar. La obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. La obediencia interna es mucho mejor, honra más a Dios que un acto de adoración. El pastor hace un tiempo atrás habló de una de las llaves que él nos entregaba y era la llave del sacrificio. Hacer sacrificios a Dios es bueno. Sacrificarnos por y para Dios es bueno. Pero si tú no estás en obediencia, ¿de qué te vale ese sacrificio? Ese sacrificio no sirve para nada. ¿De qué te vale sacrificarte y venir 3 veces a la semana aquí a la iglesia? Levantarte a las 5 de la mañana a orar, si tú no estás en obediencia. Si no estás obedeciendo a Dios, ese sacrificio se va, cae al suelo. Porque Samuel en su primer libro dice, en Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿De qué te vale a ti hacer el holocausto, como dijo Samuel? ¿De qué le valía al pueblo en esa época hacer un holocausto? Si cuando entregaba el holocausto y salía del templo, entraba en desobediencia. Eran personas quizás adúlteras, eran personas quizás mentirosas, personas que quizás idolatraban otros dioses. Entonces, ¿de qué te servía hacer un holocausto en ese momento si tú estabas caminando en obediencia? Si lo que Dios te mandaba hacer en ese momento tú no lo estabas haciendo. Si Dios te mandaba practicar la justicia y tú eras un ser injusto. Si Dios te mandaba practicar el amor y tú le demostrabas odio y rencor a los demás. Entonces muchas veces el sacrificio no honra a Dios. Lo que honra a Dios es tu obediencia. Amén. Debemos de obedecer a Dios. ¿Por qué? Debemos de obedecer a Dios para glorificarlo. Nadie que diga que glorifique el nombre de Dios y camine en desobediencia lo está haciendo bien. Usted no puede glorificar el nombre de Dios si usted camina en desobediencia. Usted no puede venir aquí, sentarse y levantar sus manos y dar un gloria a Dios si usted está allá afuera caminando en desobediencia.
Usted no puede recibir bendición de Dios si usted no está caminando en obediencia. Nosotros mismos a veces retenemos nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios. Nuestras oraciones no pasan del techo de la iglesia y de nuestras casas porque caminamos en desobediencia. ¿Cómo tú puedes darle un testimonio a una persona que no conoce de Dios si tú mismo no practicas ese testimonio? Si tú mismo no estás caminando como Dios te manda que camines. ¿Cómo tú puedes decirle al vecino, Dios te ama, si tú no lo amas? ¿Cómo tú puedes decirle al vecino que tú le sirves a un Dios vivo si cuando tú sales por la mañana tú no saludas a ese vecino? Si tú no lo bendices cuando lo ves. ¿Cómo tú puedes dar ese testimonio si tú estás caminando en desobediencia? ¿Cómo tú puedes ser ejemplo para tu hermano en esa silla si tú no estás caminando en obediencia? ¿Cómo yo puedo decirle a mi hermana, ora, si yo no estoy orando? ¿Cómo puedo yo decirle a mi hermana, busca y escudriña la palabra, si yo no la busco? ¿Cómo puedo yo decirle a mi hermana, ama a Dios, si yo no lo estoy amando? ¿Cómo puedo yo inclusive mandar a otra persona a obedecer a Dios si yo no lo estoy obedeciendo? Entonces por eso tú debes de obedecer a Dios, para dar buenos testimonios de vida, para dar ejemplo a tus hermanos, para poder adorar a Dios y para recibir bendición. Y de eso es que yo vengo a hablarte esta noche. Yo te vengo a dar 5 puntos a utilizar para tu poder vivir en obediencia, para tu poder caminar en obediencia. Amén. Y el primero de ellos es, y el más primordial, que todos nosotros debemos de ponerlo en práctica, porque muchas veces venimos aquí a la iglesia y nos sentamos en esa silla y oramos y glorificamos el nombre de Dios, pero no confiamos en Dios. No confiamos al ser que le servimos. No confiamos en su poderío. No confiamos en su majestad. Y la primera cosa que tú tienes que hacer para poder andar en obediencia es confiar en Dios. No podemos obedecer a Dios si no confiamos en Él. Confiar en su promesa. Confiar que de todo corazón que Él es quien dice ser y que Él hará lo que ha prometido. ¿Cómo tú puedes obedecer a Dios si tú no confías en el poder de Dios? Si tú no confías en su palabra, si tú no confías que lo que Dios ha dicho de ti, Él lo hará. Amén. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, por una vez que se ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros aprobamos una prueba, ¿eh? Cuando usted, el Señor, lo pasa por un proceso y usted o dura mucho en ese proceso o no sale de ese proceso, revísese, porque algo usted está haciendo mal. Algo usted está haciendo mal, porque ahí lo dice Santiago: bienaventurado el hombre que persevera en la prueba. Perseverar es resistirla, no salir corriendo, no darle la espalda. Ay, desde que se me presenta un problema, lo primero que hago es darle la espalda a Dios. Desde que se me presenta un problema es decir, ay, Señor, ¿por qué a mí? Sí, ¿por qué a ti? Sí, ¿por qué a ti? Entonces, bienaventurado el hombre que persevera en la prueba y es aprobado en ella. ¿Por qué? Porque recibirá la corona de la vida. Porque eso es lo que significa que tú amas a Dios. Así que vamos a aprender a confiar en Dios. El segundo es estar dispuesto a esperar en Dios en oración. ¿Estás tú dispuesto a esperar en Dios en oración? Pregúntele a su hermano, ¿tú estás dispuesto a esperar en Dios en oración? ¿Estás dispuesto a esperar en Dios en oración? Hay ocasiones en las que no comprendemos lo que el Señor hace, pero debemos de saber que Él conoce cada aspecto de nuestras vidas y eso debe darnos confianza. Muchas veces Dios hace cosas que nosotros no comprendemos. Muchas veces Dios hace cosas que nosotros decimos, pero eso es incongruente, eso no tiene sentido. Pero Dios nos manda a obedecer y a confiar en Él. Y a saber que Él conoce cada aspecto de nuestras vidas para darnos confianza. Dios nunca nos va a dar una cruz que nosotros no podamos cargar. La cruz que tú cargas es la cruz que tú debes y puedes cargar. Dios nunca te va a hacer pasar a ti por un proceso que tú salgas muerto de ese proceso.
Porque Dios lo que quiere es que tú salgas con vida, pero que tú resistas en ese proceso, que no le des la espalda. Dice Mateo 21:22, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Como yo dije ahorita, a veces nosotros le oramos a Dios, pero ni siquiera creemos en lo que le estamos pidiendo, ni tampoco creemos a quien se lo estamos pidiendo. A veces, como dije anteriormente, nuestras oraciones no pasan del techo. ¿Por qué? Porque oramos y somos fervorosos en la oración, pero no le estamos creyendo a Dios. Por eso Mateo dice, si pidieres creyendo, eso recibiréis. Y Jesús dice en Marcos 11:22, dos palabras: ten fe. Jesús dice en Marcos 11:22, ten fe. Ten fe, creyendo que lo que tú estás pidiendo, tú lo estás creyendo y tú lo recibirás. La número 3 es meditar en la palabra. ¿Cómo nosotros podemos vivir en obediencia si mantenemos esto cerrado? ¿Cómo? Si nada más la abrimos cuando venimos aquí, el pastor dice, busquen tal versículo que voy a dar mi prédica. Cuando el hermano que le toca las ofrendas dice, el versículo de las ofrendas es este. Solamente lo abrimos cuando venimos a la iglesia. ¿Cómo podemos caminar en obediencia? ¿Cómo podemos caminar en obediencia si no leemos la palabra? Si no la escudriñamos, si no las tomamos como nuestra guía. Por medio de esta palabra, Dios nos guía. Por medio de ellas, nosotros recibimos guianza de Dios. Dios nos muestra el camino a seguir por medio de ellas. En su palabra encontramos la respuesta para cada situación. Cada situación de tu vida, aquí hay una respuesta. Aquí está la respuesta a tus problemas. Aquí está la respuesta inclusive a una enfermedad. Aquí está la respuesta para un problema en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la calle. Esta es la respuesta. Entonces, ¿cómo tú puedes vivir en obediencia si tú la mantienes cerrada? El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8: nunca se aparte de tu boca este libro, que es de la ley, sino que medites en él de día y de noche. Este libro nosotros tenemos que atarlo aquí y meditar en él de día y de noche. Yo le exhorto, hermanos, que leamos, porque me voy a incluir yo, un versículo. El que no quiere leer un capítulo, lea un versículo. Y no simplemente léalo, medítelo, estúdielo, practíquelo, póngalo en práctica, porque quizás ese versículo lo ayude a estar en la calle en el día que usted lo lea, porque ese versículo lo saque a usted de un apuro en su trabajo, porque ese versículo lo ayude a usted a salir de una situación difícil cuando usted salga a la calle. Por eso Dios le dijo a Josué: átala a tu boca y medita en ella de día y de noche. Tú no puedes caminar en obediencia si tú no lees la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a caminar en obediencia si tú no la lees? Si tú no lees lo que Dios dejó escrito. Entonces es una parte para tú caminar en obediencia, leer la palabra de Dios. La número 4 es estar dispuesto a caminar aunque la senda no sea clara. A veces Dios nos dice que caminemos por un camino que quizás lo encontramos difícil, que quizás es un camino angosto, lleno de piedras y que quizás podemos tropezar. Pero el Señor nos dice que Él no nos va a dejar solos, que Él estará con nosotros siempre. Entonces lo cuarto es estar dispuesto a caminar aunque el camino no sea claro. No podemos ver con anticipación lo que Dios hará, pero es nuestra responsabilidad obedecerle, teniendo la seguridad de que nuestro futuro está en sus manos. Nosotros no tenemos la capacidad para entender lo que Dios va a hacer en un futuro, pero tenemos que tener la certeza
de que el futuro de nosotros está en las manos de Dios. Es nuestro deber obedecerlo y saber con seguridad que el futuro de cada uno de ustedes, mi futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestros hermanos, de nuestros padres, está en Dios. Cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra, él no sabía para dónde iba, pero por fe lo hizo. Porque obedecer se trata de andar en fe. Porque cuando tú confías, tú tienes fe. Tú no puedes decir que confías en Dios sin tener fe en Dios. Tú no puedes decir que confías en Dios si no andas en obediencia. Para tú confiar en Dios tienes que andar en obediencia. Amén. Y el número 5, que es el último, dice: deja a todos en las manos de Dios. Yo me convertí en Santo Domingo hace muchos años. Pero cuando llegué a este país, yo me alejé de la iglesia. Me alejé de Dios. Me alejé de sus caminos. Pero hace 4 años yo volví a reconciliarme con Dios. Yo me reconcilié con Dios. Y yo hice un pacto con Dios un día y le dije: mira, no importa por la situación por la que yo esté pasando. No importa ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo. Yo te voy a seguir. Yo voy a seguir lo que tú me mandes a hacer. Hace 4 años yo hice ese pacto. Que nada ni nadie me iba a quitar mi gozo. Ni mi hija, ni mi esposo, ni mis problemas en mi matrimonio, ni los problemas con mi hija. Nadie. Porque yo puse todo lo mío en las manos de Dios en ese momento. Eso es otra cosa que usted debe de hacer para caminar en obediencia. Aprender a poner todo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque para ayudarnos ante de cualquier situación, aquí dice, dejar todo en las manos de Dios. Debemos de recordar que Dios tiene el poder para ayudarnos ante cualquier situación que se nos presente. Lo único que Él nos pide es que andemos en obediencia y dejar que su voluntad actúe en nuestras vidas. Yo decidí un día que en mi vida se iba a hacer la voluntad de Dios. Que no era mi voluntad, que no era lo que yo quería que se iba a hacer, era lo que Dios quisiera que yo hiciera. Y quizás mi vida ahora mismo no es lo que yo quisiera tener, pero yo confío en mi Dios. Y el propósito de Dios en la vida de cada uno de ustedes se cumple cuando usted camina en obediencia. Y yo sé que lo que Dios tiene para mí se va a cumplir, porque yo espero y confío en el Señor. Isaías 41:10 dice, oiga qué promesa tan maravillosa nos da Dios en Isaías 41:10. Todo aquel que se sienta en un momento dado débil, que se sienta desesperado, angustiado, lea Isaías 41:10 y oiga la promesa que dice el Señor aquí. Dice, así que no temas, oye, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué promesa tan grande nos da Dios en Isaías 41:10. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, que siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Entonces, hermanos, vamos a poner todas nuestras cargas en el Señor. El Señor nos manda a orar. El Señor nos manda a escudriñar su palabra. El Señor nos manda a que pongamos las cosas en Él. El Señor nos manda a dar buenos testimonios. ¿Cómo usted puede caminar en obediencia si usted no da buenos testimonios de usted? El mejor ejemplo de obediencia los dio el Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Jesucristo vivió para y por su Padre y nunca hizo nada que el Señor no le dijera. Caminó, anduvo en esta tierra y caminó, y todo lo que hizo fue porque el Señor se lo ordenó. Aún incluso en sus momentos de dolor, Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía.
Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y no la voluntad de otros. No mi voluntad, que la voluntad mía mengue en mí y que crezca la voluntad del Padre, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros aprendamos a que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas para poder caminar en obediencia. En esta noche eso es lo que yo quiero, hermanos. Que usted cuando salga de aquí de la iglesia, usted diga: yo voy a hacer un pacto con Dios de caminar en obediencia. Yo voy a dejar de ser la persona que era. Yo voy a dar buenos testimonios de mí a los demás. Que cuando yo me siente en esa silla, yo tenga la suficiente fuerza para poderle dar un ejemplo a un hermano. Que cuando yo salga ahí a la calle, yo le dé testimonio a aquel que no cree en tu palabra. Que cuando yo esté en mi building, yo le voy a dar testimonio a mi vecino de quién eres tú. Que al Dios que yo le sirvo es un Dios maravilloso, es un Dios grandioso y es un Dios fiel y poderoso. Amén. Y yo quiero leerles algo, que estoy terminando. Esto yo lo escribí. El que quiera lo puede repetir, y el que no, simplemente escúchelo. Y dice así: te pido, Señor, guianza, sabiduría y fortaleza para vivir en obediencia. Que tu palabra la pueda poner en acción para que mi obediencia sea bendición para los demás. Ayúdame a esforzarme en ti para que cada obstáculo que se presente yo lo pueda superar. Te obedeceré para poder vivir en paz y confianza. Te obedeceré para poder vivir en paz y confianza. El Salmo 119, 125, oiga lo que dice acerca de eso. Señor, tu palabra dice que hay mucha paz para los que te aman, para los que aman tu ley, y no habrá para ellos tropiezo. Oiga, hermanos, para los que aman la palabra de Dios y la ley de Dios, habrá paz y no habrá para ellos tropiezo, dice la palabra. Qué linda esa palabra, Qué lindo cuando tú le obedeces a Dios. Qué maravilloso cuando tú te dejas guiar por Él. Qué maravilloso es cuando tú escuchas su voz y te sometes a los dictados del Señor. Para ti hay paz y no habrá piedra de tropiezo. Sí hay piedras y quizás tú tropieces, pero el Señor te va a ayudar a levantarte. Te va a ayudar a levantarte, porque sí encontraremos piedras de tropiezo, pero el Señor nos va a dar la forma de nosotros podernos levantar. Amén. Ayúdame a dar pasos de obediencia, abriendo mis ojos para que vea tu voluntad. Vamos a abrir nuestros ojos para que veamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ayúdame a escucharte con claridad a través de tu palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escucharlo con claridad a través de su palabra. Y que yo pueda caminar, que ustedes puedan caminar en los caminos del Señor. Yo quiero que en esta noche, hermanos, nosotros salgamos de aquí sabiendo que vamos a caminar en obediencia, que vamos a caminar por el camino que Dios nos mande, que vamos a hacer lo que Dios diga que hagamos, que no vamos a poner excusas para cuando nos manden a hacer algo para Dios, porque nosotros que nos gusta dar muchas excusas para Dios. No puedo, no tengo tiempo, ahora no, después. Nosotros los cristianos usamos esas frases. No puedo, no tengo tiempo, después. No obedeces lo que Dios te manda a hacer. Y en esta noche eso es lo que nosotros tenemos que pedirle. Que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría para nosotros poder aprender a caminar en obediencia. Vamos a ponernos de pie. El hermano Marco va a poner una adoración. Esa adoración yo nunca la había escuchado. Y ayer buscando una oración que fuera acorde al tema, yo la encontré. Y es una adoración hermosa. Yo quiero que ustedes cierren los ojos, levanten sus manos. Y mientras esa adoración esté sonando,
que ustedes comiencen a pedirle fortaleza a Dios, que ustedes eleven una oración de fortaleza, para que el Señor les dé guianza, para que el Señor los enseñe a caminar en obediencia, para que en esta noche, cuando ustedes salgan por esa puerta, ustedes hayan decidido hacer un pacto con Dios, un pacto de obediencia, un pacto de rectitud, un pacto de fidelidad, un pacto de confianza, un pacto de rendirse ante lo que Dios le diga que haga. Yo seguiré representando la verdadera y única esencia, la que tiene sabor a sal,